título que habían puesto era La Revolución Cultural. Bueno, en realidad eso excede mis posibilidades de hablar de la Revolución Cultural, porque tendría que saber de música, de teatro, de pintura, de escultura, de un montón de cosas que no tengo la más remota idea, con lo cual esto supera mis posibilidades. Entonces yo me planteaba un objetivo mucho más modesto, que es, en vez de hablar de toda la revolución cultural, de la revolución cultural en todos los aspectos, hablar de dos autores básicamente, que son Antonio Gramsci y Jean-Paul Sartre, y después explicar un poco, comentar un poco el sentido posmoderno o el sentido actual de la libertad, el concepto actual de libertad. Entonces, en vez de agotar un tema demasiado amplio, circunscribirlo a algunas cosas que pienso que pueden ser muy útiles y además que, bueno, conozco un poco más, entonces podría aportar algo. De lo otro me excede un poco. Entonces, vamos a ver, Antonio Gramsci, este hombre era un socialista, después se hizo marxista, italiano, muere en las cárceles de Mussolini en los años 20. Mussolini toma el poder y entonces una de las primeras cosas que hace al poquito tiempo de tomar el poder, rompe con el marxismo. Él era socialista, no era marxista, pero rompe entonces con el Partido Comunista y encarcela a los principales dirigentes del comunismo, del Partido Comunista Italiano. Uno de los principales dirigentes del Partido Comunista Italiano era Antonio Gramsci. Entonces Gramsci escribe en la cárcel, lo que se llama cuadernos de la cárcel. Estaba preso y los carceleros le regalaban papel y tinta y él escribía sus cuadernos de la cárcel, que después los mismos carceleros hacían llegar a sus camaradas del Partido Comunista. Gramsci escribió, murió en la cárcel. Su pensamiento durante mucho tiempo no trascendió. Recién en los años 70 se lo empieza a estudiar. Entonces acá lo que pasa es que somos de distintas generaciones, pero los que somos más grandes habremos escuchado la palabra eurocomunismo, el eurocomunismo, etcétera, etcétera. Bueno, el mentor del eurocomunismo es Antonio Gramsci. No él, porque ya estaba muerto hacía casi 50 años, 40 años, digamos. Pero sí gente que leyó sus cuadernos de la cárcel y se decidió aplicar. Entonces, ¿por qué es interesante este autor? Que en su vida personal fue un fracasado, podemos decirlo, porque estuvo preso, escribió, mientras en vida nadie lo leyó, o si lo leyó alguien no lo entendió ni lo aplicó, ni nada por el estilo, y recién años después, 40 años después de muerto, empieza a tener vigencia, digamos. Primero, yo diría que, para explicarlo un poco, es el único autor marxista inteligente. En general los autores marxistas son bastante brutos, digamos, son bastante elementales. Uno lee Marx, Engels, Lenin, son realmente muy toscos en su pensamiento, digamos, son gente realmente elemental. Gramsci, por el contrario, era un hombre de una vasta cultura y era un hombre muy inteligente. O sea, en esto rompe el molde, digamos. Es un primer dato que es bastante significativo. Entonces, ¿cuál es el planteo de Gramsci? Gramsci dice, él escribe, a partir de 1921 toma el poder Mussolini, a él lo encarcelan en el 22. Entonces, la revolución rusa ya había triunfado, la revolución marxista del 17, con Kerensky, a los 6 meses lo sacan del poder a Kerensky y entran los marxistas, con Lenin. Lenin es el que lleva al triunfo el marxismo en Rusia. Entonces está en auge, digamos, en el mundo las doctrinas leninistas. El leninismo era lo que estaba dentro del marxismo, era la corriente que había triunfado. De hecho, Lenin lo que hace es perseguirlo a Trotsky hasta matarlo en México. Entonces el leninismo, digamos, dentro del marxismo, el leninismo era lo que había triunfado. Marx había escrito El Capital en 1849 y hasta 1917 no había pasado nada con el marxismo. En 1917 y 1918 Lenin, digamos, por fin en un país logra tomar el poder. Entonces, todo el pensamiento de Gramsci, es decir, es refutar el leninismo para Europa, para la Europa occidental, digamos. Entonces, ¿él qué dice? El leninismo pudo triunfar en una sociedad
tosca y campesina como Rusia, pero esos mismos métodos no pueden triunfar en una sociedad culta y más rica como Europa Occidental. Entonces dice, bueno, esto es lo que hace decir, bueno, con el leninismo, si planteamos el leninismo en Italia o en cualquier país de Europa Occidental, vamos al fracaso. Lo que hay que hacer para que triunfe el marxismo es otra cosa. Y este es su pensamiento. Y su pensamiento trasciende, digamos, hay que entender a Gramsci. Gramsci escribió con un objetivo, que es que el Partido Comunista Italiano tome el poder en Italia. Ese es el objetivo por el cual escribía. Pero él fracasó en ese objetivo. De hecho, murió en la cárcel sin que nadie pusiera en práctica sus ideas. Después, ¿qué se hace? Se retoman sus ideas para aplicarlas a otros fines. En los años 70 se aplica a otros fines. En parte, en Europa sí, el eurocomunismo era tomar el poder, el Partido Comunista, en los distintos países de Europa Occidental. Más o menos eso era fiel al pensamiento de Gramsci. Pero cuando Gramsci se aplica en la Argentina, el primero que aplica a Gramsci en la Argentina es Alfonsín, no lo aplica para imponer el marxismo en Argentina, porque Alfonsín no es marxista, no le interesaba el marxismo, lo que le interesaba era otra cosa. Entonces, Gramsci, y esto es lo que hay que entender, una cosa es el Gramsci originario y otra cosa es cómo se aplicó Gramsci, porque él no pudo aplicar sus ideas por razones históricas de su propia biografía. Entonces, de todas maneras, sus ideas es muy interesante y yo voy a hablar de sus ideas y después vamos a ver cómo se aplican. ¿Qué dice Gramsci? En Rusia, ¿cómo toma el poder el marxismo-leninismo? Porque además hay que hablar, en Rusia hay que hablar del marxismo-leninismo y después habrá que hablar del stalinismo, cuando viene Stalin, porque son distintas modalidades del marxismo. Entonces, ¿cómo toma el poder? Y toma el poder por una revolución, por las armas. Toma el poder, hace una revolución, y esa revolución voltean al zar. Hay un gobierno, digamos, para hacer la revolución se juntan todas las corrientes contrarias al zar. Una beta eran los marxistas, pero otra beta eran nacionalistas rusos, o sea, un montón de minorías oprimidas por los rusos. Todos hacían la revolución contra el zar. Y en 6 meses viene Lenin y borra todos los que no fueran marxistas. Entonces lleva al punto culminante la revolución marxista. Entonces dice, bueno, pero esto se logra en base a una revolución, es decir, en base a una guerra civil. Entonces, el planteo de Gramsci es, la guerra civil es imposible en Occidente. En Occidente hay un pueblo culto, hay un pueblo rico, no va a soportar una guerra civil. Nadie va a querer alzarse en armas contra un sistema que le permite un bienestar razonable. Entonces yo tengo razonablemente, el pueblo vive razonablemente bien y además es medianamente culto, entonces ¿por qué va a ser una revolución sangrienta? Eso no tiene sentido, es imposible. Lo cual demuestra la inteligencia de Gramsci, porque efectivamente eso es así. Si la gente vive razonablemente bien y tiene cierta cultura, no quiere una guerra civil. Eso es evidentemente lógico. Entonces dice, nunca vamos a poder tomar el poder por este camino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Otra cosa. Entonces ahí viene el planteo de Gramsci, es decir, ¿qué es la otra cosa? Lo que hay que hacer es cambiar la cultura. Dejemos la economía, dejemos las instituciones. Lo que yo tengo que hacer es vaciar de contenido la cultura y transformar la cultura. Entonces, por ejemplo, decía, el enemigo principal en Italia, hablaba de Italia, el enemigo principal es la Iglesia Católica, el enemigo principal del marxismo, obviamente es la Iglesia Católica. Ahora bien, decía, ¿qué hay que hacer? Si yo pretendiera enfrentar directamente a la Iglesia Católica, o el Partido Comunista pretendiera enfrentar directamente a la Iglesia Católica, pierde. Y no tiene sentido. Si se pretendiera cerrar los seminarios, por ejemplo, está bien, a lo mejor los cerraríamos por 4 o 5 años, pero después vendría, como la cultura es una cultura cristiana, en pocos años más los reabrirían. No hay que cerrar los seminarios, lo que hay que hacer es meter el marxismo en los seminarios. ¿Para qué? Para que los sacerdotes prediquen el marxismo. En lugar de predicar a Cristo, prediquen el marxismo. Entonces no hay que enfrentar a la iglesia, lo que hay que hacer es infiltrar a la iglesia, infiltrarse dentro de la iglesia. Lo que hay que hacer es cambiar la cultura, entonces lograr una cultura marxista. Cuando la cultura sea marxista, entonces el poder va a caer como una fruta madura y no hace falta derramar una gota de sangre. Y además, cuando estemos en el poder lo vamos a mantener.
Si tomamos el poder por una revolución, cosa que podría llegar a suceder, en pocos años otra revolución o una guerra civil o lo que fuere nos va a quitar el poder. No vamos a poder sostenernos en el poder. ¿Por qué? Porque la cultura es cristiana. Entonces, para realmente tomar el poder primero y para mantenerse en el poder tomado, lo que necesitamos, los marxistas, es cambiar la cultura. Esto por eso digo que es un tipo inteligente, porque efectivamente hace un diagnóstico correcto de la situación italiana en su época y en general de la situación europea de su época, y establece una estrategia correcta para la toma del poder y para mantenerse en el poder. Y después sigue siendo inteligente porque va a dar precisamente una serie de medios que son los adecuados precisamente para lograr sus objetivos. O sea que evidentemente es un pensador, no es un filósofo, pues no tenía pretensiones de reflexionar sobre el mundo, la naturaleza, Dios, el hombre, las cosas, etcétera, etcétera, cosa que no le interesaba. Él era realmente un político, lo único que le interesaba era tomar el poder para ejercer el poder, y nada más. Es un pensador, no es un filósofo. Bueno, entonces dice cuáles son los medios que tenemos que utilizar para lograr esta toma del poder, o mejor dicho, el cambio de la cultura cristiana, pasar a una cultura marxista. Entonces dice, bueno, lo primero que hay que hacer es destruir el sentido común. Si la gente tiene sentido común, pero por el sentido común uno tiene un sentido innato de la justicia, por ejemplo. La justicia es dar a cada uno lo suyo. Eso lo entiende cualquiera, digamos. Un nenito, un chiquito recién con poquitos años de vida se da cuenta que, bueno, que si el autito es suyo, bueno, se lo puede prestar a un amigo, pero el amigo no se lo puede llevar, porque es de él. O sea, hay un sentido innato de la justicia, hay un sentido innato de la verdad, que nos hace reconocer que esto es verdad y que esto es mentira, y que no es lo mismo la verdad que la mentira. Hay un sentido innato del bien y del mal. Mentir está mal, robar está mal, matar está mal, ¿verdad? Hay un montón de cosas que uno sabe que están mal, cualquiera se da cuenta que están mal. Es lo que decía San Pablo, que la ley natural está grabada en el corazón del hombre, ¿verdad? O sea, Dios nos ha puesto en el corazón la ley natural. En el fondo, el sentido común es la exteriorización de esa ley natural. En el fondo es eso, es decir, ese sentido innato que nos permite, además, nos permite vivir y nos permite manejarnos en la vida cotidiana sin necesidad de ser filósofos ni de grandes estudios ni nada por el estilo. Con el sentido común, la mayoría de las personas resuelve el 95% de sus problemas correctamente, sin ninguna dificultad. Después, sí es cierto, en la vida de cada uno de nosotros tenemos algunos problemas complejos que requieren un poco más de estudio, de preparación, de asesorarse, etcétera, etcétera, pero para resolver los problemas de la vida cotidiana basta el sentido común. Entonces, un primer objetivo es destruir el sentido común. Si yo destruyo el sentido común de una persona, puedo manipular a esa persona. Si yo destruyo el sentido común generalizado de un pueblo determinado, puedo manipular a ese pueblo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer para destruir el sentido común de la gente? ¿Qué hay que hacer para destruir el sentido común? Pensemos en un hombre que está en los años 20 del siglo pasado y que está en la cárcel. Si tiene algunas limitaciones. Entonces, claro, ¿cómo puedo destruir? Nosotros hoy diríamos poniendo Tinelli las 24 horas. Si nosotros ponemos Tinelli las 24 horas, destruimos el sentido común de cualquiera que prende la televisión. Eso no me cabe absolutamente la menor duda. Eso es así. Pero no existía la televisión. Y no existía Tinelli. Entonces, bueno, ahí viene lo que él se plantea, repito, es decir, acá este hombre plantea una serie de medios adecuados a sus circunstancias históricas, a su entorno. Entonces lo que hay que ver es esto mismo, hay que de algún modo readaptarlo o recrearlo a las posibilidades modernas, que son muchísimo más grandes, las posibilidades que tenemos ahora, y que son muchísimo más eficaces desde ese punto de vista. O sea que ahora Gramsci se puede potenciar. Lo que a él se le ocurría, hoy se puede hacer esto y mucho más. Bueno, entonces, decía varias cosas. Primero, Gramsci, repito, era un hombre inteligente y era un estratega, con lo cual iba siempre al punto fundamental. No se quedaba, a lo mejor, en el detalle o
o en cosas totalmente secundarias, sino que iba a los puntos neurálgicos. Entonces decía, ¿cuáles son los puntos neurálgicos de la cultura? Lo que yo tengo que hacer es sustituir una cultura por otra. Entonces tengo que ver cuáles son los puntos neurálgicos. Primero, el sentido común. Yo tengo que destruir el sentido común de un pueblo. Punto uno. ¿Cómo le viene el sentido común al pueblo? A un pueblo, ¿cómo le viene el sentido común? Y el sentido común le viene primero por los padres, es una cosa atávica, digamos, una cosa que viene de familia, es decir, quién te enseña a hablar, quién te enseña a leer o quién te enseña a pensar. Los padres son los que enseñan a pensar, los padres y la escuela. Dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Destruir el sentido común en la escuela y en los padres. ¿Cómo destruimos el sentido común en la escuela? Entonces dice, bueno, lo que hay que hacer es la escuela, los personajes fundamentales de la escuela son los docentes. Bueno, los docentes a su vez se capacitan en centros de formación docente. Lo que tenemos que hacer es meter el marxismo en los centros de capacitación docente. Olvídense en la escuela, olvidémonos, él hablaba, como todo estratega, hablaba a mediano y a largo plazo, no estaba hablando para mañana. Entonces él decía, yo tengo que infiltrar todos los centros de formación docente de Italia, por decir lo que él se planteaba. Todos los centros de formación, entonces hay que sacar la cuenta, cuáles son las listas, todas las listas. Bueno, yo tengo que meter marxistas en todos los centros de formación docente de Italia, porque él no pensaba cambiar la cultura en 1 año, en 2 años o en 5 años, porque eso es imposible, era un hombre inteligente. Entonces, esto yo tengo que cambiar la cultura para cuando los chiquitos que hoy tengan de 10 años para abajo, dentro de 40 años sean los actores principales de la sociedad. Entonces él se planteaba las cosas para 40 años, para 30 años, para 50 años, como buen estratega. Entonces, muy bien, un punto en los centros de formación docente. Yo tengo que meter el marxismo en los centros de formación docente. ¿Y cómo se hace eso? Y de 2 maneras. Uno, con los capacitadores de los centros de formación docente, y 2, los libros de texto que estudian los docentes en los centros de formación docente. Entonces yo tengo que hacer eso. Y a él no le importaban las escuelas iban a quedar solas como fruta madura dentro de unos años. Cuando todos los docentes de Italia, o de donde fuere, sean marxistas, entonces, dentro de 20 años, empezarán a ser marxistas todos los alumnos de esas escuelas. Y esos alumnos de esas escuelas, dentro de 30, 40 años, serán los dirigentes que, en definitiva, tendrán el poder político en Italia. Y en ese momento, Italia será marxista. Después, bueno, los centros de formación docente. Después dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Lo otro que ya había dicho, los seminarios. ¿Dónde tengo que meter el marxismo? Los seminarios. Entonces él se olvidaba de las parroquias, se olvidaba de los obispos, se olvidaba de los párrocos, se olvidaba del papa, todo eso no le importaba. Yo me tengo que meter en los seminarios. Y para meterme en los seminarios yo tengo que hacer marxistas a los profesores de los seminarios. Y para que los profesores de los seminarios sean marxistas tienen que tener 4 o 5 doctorados eclesiásticos en un lado, qué sé yo, decir, tener una chapa para que lo contraten de profesor. Otro punto neurálgico de Gramsci, y además a él le tocaba directamente porque él era periodista de profesión, dice, los medios de prensa. En esa época los medios de prensa, básicamente la televisión no existía, partamos de esa base. Los medios de prensa básicamente eran los escritos, o sea, los diarios, periódicos, semanarios, revistas, etcétera, etcétera. Existía la radio, pero la radio tenía poca influencia. Primero que la radio en sí misma tiene poca influencia, porque nadie escucha la radio, todo el mundo hace algo con la radio prendida. O sea que la capacidad de retención cuando uno está escuchando, si no escuchando la radio, cuando uno tiene la radio prendida, se acuerda de la 10ª parte de lo que dice la radio. Nadie escucha la radio. En cambio, cuando uno está leyendo un diario, o cuando uno está leyendo una revista o algo, claro, el diario hay un montón de noticias, yo solo leo las que me interesan. Entonces, si me interesa, estoy prestando atención mientras leo, por lo tanto eso me queda. Dentro de meter el marxismo en los medios de prensa, él le daba especial importancia a los medios gráficos, cosa que tiene perfecto sentido. La televisión sirve para destruir el sentido común, pero no sirve para crear una cultura marxista, porque para crear una cultura marxista tengo que hacer pensar
como un marxista a alguien, y con Tinelli no hago pensar a nadie, si casualmente la función de Tinelli es impedir que la gente pueda lograr pensar en algún momento de su vida, ¿se entiende? La televisión me idiotiza, me narcotiza, pero no me da otra cultura, me permite destruir la cultura que yo tengo, o con la que vengo, o la que me dieron mis padres, pero no me permite sustituirla por nada, yo la tengo que sustituir por otro medio. Por eso le daba especial importancia, hacía especial hincapié en los medios gráficos. Y esto se mantiene. O sea, la televisión sirve para destruir el sentido común, pero no sirve para crear una nueva cultura. La nueva cultura se crea con los libros, se crea con la gente que piensa. Y la gente que piensa es la que hace pensar al que, digamos, al que no tiene muchas luces, o no tiene tiempo, no tiene la posibilidad de pensar. Entonces lo lleva un poco a la rastra, digamos. Entonces, él le daba por eso mucha importancia a los medios gráficos. Y le daba mucha importancia a las universidades. Decíamos, los seminarios, ¿para qué? Para que sean los sacerdotes, el día de mañana sean marxistas. Pero en el campo civil, él decía, bueno, fundamentalmente los medios de prensa y las universidades. Necesitamos la palabra inteligencia, que suena la inteligencia, etcétera, etcétera, eso es de Gramsci. Él decía que había que cambiar la inteligencia. La inteligencia era las personas cultas de la Italia contemporánea. Es decir, la inteligencia eran los tipos cultos. Y la cultura, el centro nato de creación de cultura, o de repetición de cultura, es la universidad. Pensemos en la universidad de los años 20, que no era la universidad que tenemos ahora, que es masificada, que es mediocre, etcétera, etcétera, sino la universidad en Italia en los años 20 era algo muy exigente, era algo realmente para intelectuales, no era para cualquiera, sino que era realmente para intelectuales. Entonces, los intelectuales, ¿dónde se reunían? En la universidad primero, ahí estudiaban y ahí enseñaban, y después había otros ámbitos académicos, etcétera, pero el semillero de la clase inteligente, de la clase intelectual, era la universidad. De hecho, bueno, en Italia sigue siendo la universidad, porque la universidad no está tan masificada como acá. Acá no podríamos decir en Argentina que la universidad sea, aunque es un foco importante de cultura, no es el más importante y no tiene un gran nivel. No pasa así en otros países de Europa, incluso ahora. En los años 20 era mucho más elitista, mucho más difícil, ¿verdad? Bueno, entonces ese era otro foco. Tenemos que copar, de algún modo, la universidad. Después, otro foco que él le daba muchísima importancia era los artistas. Tengo que convertir al marxismo a los artistas. Si yo logro que los artistas sean marxistas, van a popularizar el marxismo. Y cuando hablaba de artistas, eran novelistas, músicos, autores de teatro o actores de teatro. Cine no existía, recién estaba empezando, el cine era una cosa muy precaria, pero pintores, y el comienzo del cine, digamos, es decir, los artistas era otro foco donde yo tengo que meter el marxismo, porque si meto el marxismo entre los artistas, eso después me van a popularizar el marxismo. Bien, entonces, si este es el plan de Gramsci, en el fondo esto es lo que él proponía. Entonces, y después, por supuesto, en su cuaderno en la cárcel era muy práctico respecto de la Italia contemporánea, que él conocía muy bien. Entonces, bueno, decía, bueno, acá en tal universidad hay que buscar, dentro de las universidades las más importantes son estas, dentro de los medios de prensa los más importantes son estos. Es decir, bajaba, digamos, era un práctico, un político, bajaba la realidad, no era un teórico, sino que era un hombre realmente práctico, un político, un pragmático, un pensador, sí, con una gran agudeza, pero que era muy concreto, digamos, en su pensamiento. Entonces, esto es lo que planteó. Por supuesto, todo lo que planteó Gramsci en su momento fracasó, porque Mussolini gobernó hasta 1944, digamos, que le hacen en la Segunda Guerra Mundial, bueno, invaden los aliados Italia, le hacen una revolución, lo meten preso, después los alemanes lo sueltan, pero digamos, en el 44 pierde el poder. Ya había muerto hacía 15 años
Gramsci, o sea que él, y además Italia manejó férreamente, Mussolini manejó férreamente Italia dentro digamos, del fascismo, que era un sistema totalitario también, pero de signo totalmente contrario al marxismo, claramente. Entonces, todas sus ideas quedaron en la nada, porque en realidad fueron todos sus compañeros, camaradas de ideología, etcétera, etcétera, fueron perseguidos, encarcelados, muertos, etcétera, lo cual no pudieron desarrollar absolutamente nada de todas estas ideas. Y esos cuadernos de la cárcel quedaron, digamos, escondidos prácticamente, ni siquiera se imprimieron años después. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Italia cambia de sistema de gobierno, deja de ser un reino, viene un gobierno parlamentario, etcétera, se da libertad a los partidos políticos. El Partido Comunista, incluso en las primeras elecciones que hubo, se pensaba que podía llegar a tomar el poder, porque claro, habían sido grandes resistentes al fascismo, entonces habían logrado una gran aceptación popular. Al final no tomaron el poder, nunca tomó el poder el Partido Comunista Italiano, pero fue creciendo, y entonces estas ideas de Gramsci empiezan a intentar ponerse en práctica. Gramsci entonces llega a la Argentina, decía, en la época de Alfonsín. Entonces, por ejemplo, había un programa de democratización de la cultura. El que estaba a cargo del programa de democratización de la cultura era Marcos Aguinis, ese novelista que escribió La Cruz Invertida, toda una serie de novelas donde su enemigo principal es la Iglesia Católica, evidentemente. Claramente, además, más o menos disfrazado, pero porque él era gramsciano. Entonces, Gramsci empieza, 30, 40 años después de muerto, empieza como a revivir su teoría. Entonces, el eurocomunismo fue eso, decir, poner las ideas de Gramsci, intentar el marxismo que entre en las escuelas, que entre en las universidades, que entre en los seminarios. Había en la Europa de los años 60, fines de los 60, comienzos de los 70, esa idea de que el marxismo se iba a imponer, de que Rusia, que había ocupado media Europa después de la Segunda Guerra Mundial y venía creciendo, venía ocupando, haciendo guerras, toda la Guerra Fría, significó que Rusia ocupó media Asia y media África y seguía avanzando, avanzaba inexorablemente. Entonces, cada año o cada 2 años caía un nuevo país en poder del marxismo, sobre todo el ruso, el chino también, pero mucho menos extendido, ¿no? Entonces había toda una mentalidad donde era inexorable que el marxismo se iba a imponer. En Europa era a través del eurocomunismo. Entonces, bueno, era un poco decir, aceptemos la filosofía, el pensamiento del europeo medio un poco era esta, decir, bueno, europeicemos el marxismo. Si no seamos tan animales como los rusos, no seamos tan brutos como los chinos, a ver cómo podemos hacer para civilizar un poco a estas bestias del marxismo. Pero bueno, como el marxismo viene, no nos queda otra, entonces bueno, tratemos de civilizarlo. Un poco como ahora la gente dice, o como decía en esos momentos en América Latina, como la revolución viene, bueno, entonces a ver qué es lo que hacemos para que sea lo menos sangrienta, lo menos desastrosa posible. O como ahora la gente dice, como la globalización es inevitable, entonces, bueno, a ver qué hacemos. O como mucha gente dice ahora, como el aborto viene en la Argentina, bueno, entonces a ver qué acotamos o qué entonces ponemos algún límite. O sea, toda esta mentalidad de que las cosas son inevitables y que los procesos sociales son inevitables, eso es muy gramsciano. Es parte de la destrucción del sentido común, porque el sentido común nos dice exactamente lo contrario, que nada es inevitable. En la guerrilla el que influye es Sartre. No es Gramsci, al contrario, Gramsci no quiere la guerrilla, Gramsci no quiere la violencia, sabe que la violencia, porque es inteligente, él sabe que la violencia es un enemigo del marxismo en nuestros pueblos, y de hecho se ha demostrado así. La última oportunidad del marxismo de tomar el poder en la República Argentina la perdió la guerrilla, con la locura de la guerrilla, porque creó una reacción en contrario que hizo que el marxismo desapareciera del mapa. Por supuesto que hay marxistas, por supuesto que hay dando vueltas, pero son elementos folclóricos. O sea, hoy nadie toma ninguna bandera del marxismo, nadie.
absolutamente nadie. Y Gramsci lo que quería era evitar eso, que el pueblo reaccionara destruyendo para siempre el marxismo. Si el marxismo agraviara o atacaba, intentaba tomar el poder por las armas. O sea, Gramsci es todo lo contrario. La guerrilla lo vemos por Sartre. Esto es, entra en la Argentina el gramscismo cuando la guerrilla está destruida definitivamente. Es decir, cuando el marxismo no puede tomar el poder por las armas. Entonces ahí entra Gramsci en la Argentina. Antes no tenía cabida. Entonces, en Europa de los 60 y los fines de los 60, comienzos de los 70, entra Gramsci, pero como entre comillas, lo toman los europeos, pero como diciendo, bueno, no nos queda otra, como si fuera un mal menor. Como esto es inevitable, entonces antes de que vengan los tanques rusos, nos hacemos marxistas nosotros y le decimos, bueno, flaco, vengan, pero no rompan nada, déjenos vivir en paz. Esa es un poco la mentalidad del europeo, sobre todo de los partidos comunistas europeos de fines de los 60 y de los 70. Sobre todo el Partido Comunista Italiano, que estaba en la oposición, pero que siempre estaba peleando las elecciones voto a voto, y el Partido Comunista francés, que también era muy fuerte, y el Partido Comunista portugués, que era muy fuerte. No, España no existía, estaba Franco. España estaba todo fuera de España. Los marxistas españoles, en España no había ninguno. Franco muere en el 75, que no había ni uno. Estaban todos afuera. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo que pasó. Entonces, yo ahora tengo que entrar con Sartre, porque culturalmente, digamos, cuando en Europa se empieza a difundir el eurocomunismo, empieza también el auge de Sartre. Entonces, de Jean-Paul Sartre. Entonces, ahora entronco, digamos, con Sartre, y después vamos a ver la influencia de los dos en Argentina. El que llega primero es Sartre, y el que viene, y el que ahora tenemos es Gramsci. Entonces, por supuesto, un Sartre deformado y un Gramsci deformado, obviamente. Los tiempos históricos son inexorables, o sea que ya han cambiado. Entonces, Sartre nace en 1910 y muere en 1980, ya vive 70 años. Es existencialista francés. O sea, Sartre, bueno, primero hay que ver que Sartre como pensador tiene distintas épocas. Y su época gloriosa, digamos, su época más importante es cuando él fue existencialista, existencialismo ateo. Después él se hace marxista, después abjura del marxismo y al final termina siendo un vividor. En definitiva, el ateo, el ateísmo es muy importante en Sartre, porque para Sartre la única vida que hay es esta, y él está absolutamente convencido de eso, con lo cual, en el fondo, el aprovechar el tiempo al máximo es un punto, como esto se acaba, yo tengo que aprovechar el tiempo al máximo. Esto está metido en Sartre, en su corazón, en su inteligencia, en su voluntad, en sus afectos, está siempre metido en Sartre. Este es el telón de fondo de Sartre es el ateísmo como decisión de la voluntad. O sea, él es ateo no porque no cree en Dios, sino porque decide no creer en Dios, que es distinto. Porque él ha sido bautizado y tiene formación católica. Él lo que hace es, su opción es rechazar a Dios. Dios no va a tener nada que ver con mi vida. Chao. Lo rechazo desde el fondo de mi corazón. Rechazo a Dios desde el fondo de mi corazón. Sartre. Entonces, primera idea de Sartre, esto que decíamos, no hay otra cosa que la existencia concreta del hombre. Antes y después está la nada. Antes de que yo nazca es la nada, después que yo muera es la nada. Pero la nada hay que entenderlo, no la nada respecto de mí, sino la nada total. O sea, para Sartre, lo único importante e interesante que tenía el mundo era él mismo. O sea, antes que él, nada, la nada, o sea, todo era la nada, todo lo que habían venido antes que él era la nada, todos sus contemporáneos eran la nada, menos él, y después que él se muriera, todo iba a volver a la nada. Eso también es importante pensarlo. O sea, yo soy todo, el resto es la nada. Esto es importante en el pensamiento de Sartre, porque si no uno no lo entiende después las cosas que decía este hombre.
Entonces, yo tengo que aprovechar la vida porque es una. Y no hay sanción ulterior. O sea, no hay otra vida, por lo tanto no hay sanción. Ni premio. Lo único que tengo es esto. Entonces yo tengo que aprovechar lo mejor que sea. Y sobre todo yo, porque Jean Paul creía que él era lo único interesante que había dado la humanidad. Entonces él, con mayor razón, tenía que aprovechar los pocos años, muchos o pocos, pero siempre pocos años de vida, porque antes la nada, después la nada, fuera de él la nada. Entonces, yo no quiero entrar en las ideas metafísicas de Sartre, el existencialismo en que lo basa, pero lo que él ataca es la esencia. No existe la esencia de las cosas, solo hay existencia. Entonces no hay esencia, no hay naturaleza, no hay creador de la naturaleza, no hay Dios. Lo único que hay es la existencia que yo tengo, y entonces la existencia que yo tengo me pone en completa opción. Yo lo único que tengo es mi ser, mi existir, digamos. Pero mi existir no es tonto, entonces mi existir, yo puedo elegir un montón de opciones a lo largo de mi vida, y esas opciones me van planificando. En la medida en que yo opto por algo, crezco, y eso es cierto. En la medida que yo hago algo, eso me hace crecer en mi persona. Lo que pasa es que nosotros lo entendemos de otra manera. Nosotros lo entendemos como que completa mi personalidad, pero mi persona sigue existiendo y sigue siendo la misma. Él decía algo sutilmente distinto: yo soy mi hacer. Porque como no hay naturaleza, no hay esencia, no hay nada, en definitiva yo me voy construyendo a mí mismo a medida que hago cosas. Por lo tanto, hay dos cosas que son fundamentales. Primero, la libertad de hacer cosas, la libertad entendida como autonomía absoluta. Yo puedo hacer lo que quiero. Primera idea. La libertad entendida como autonomía absoluta. Y segundo, ejercer esa libertad, porque si yo me quedo con la libertad, tengo la libertad para hacer 10 opciones y no hago ninguna, estoy perdiendo la oportunidad de ser, estoy perdiendo existencia, y por lo tanto estoy perdiendo personalidad. Entonces yo tengo que tener la mayor cantidad de opciones para optar autónomamente, o sea, sin ninguna atadura de ningún tipo, pero tengo que optar. Lo importante es optar. Y acá viene la revolución. Lo importante es optar. Esto en los setentistas estaba muy metido. Entonces, que los jóvenes de los años 70, los que éramos jóvenes en los años 70, ¿qué era la idea que teníamos metido? La idea cultural. Porque yo no era marxista, ni era sartreano, ni nada por el estilo. Yo era católico apostólico romano, gracias a la educación que recibí de mis padres, a la gracia de Dios y al sentido común que nunca me abandonó. Pero sí tenía metido esto, que era muy importante: hacer cosas. Esa idea estaba metida culturalmente y era algo que te arrastraba. Entonces yo, efectivamente, mi vida de joven, de chico o de adolescente, era jugar al fútbol, leía, escribía, y estaba sin un minuto libre. ¿Por qué? Porque es que tenía que hacer cosas. No sabía por qué, pero tenía que hacer cosas. Era importante hacer cosas, era fundamental. Sartre era el que le dio una explicación teórica a todo esto. Si yo soy, lo único que tengo es existencia, y la existencia es realizarme en base a las opciones autónomas que hago, entonces cuantas más opciones autónomas tenga y ejerza, más soy. Por eso Sartre decía que antes que yo no había nada y después que yo nada, porque el único que había acertado en sus elecciones era él. Todos los demás se habían equivocado en algo, y después que él se muriera, todos los demás se equivocarían en algo, con lo cual no servían para nada. ¿Se entiende? Por supuesto hay un personaje patológico acá, eso está claro, pero no deja de ser interesante, porque el que lo leía a Sartre pensaba no que Sartre era el tipo único, sino que yo era el tipo único. Y entonces, claro, si te agrandaba el ego, vos lo leías y te parecía fantástico, porque dices, sí, tiene razón, realmente, todos los que estaban atrás, mis viejos, mis abuelos, no sirven para nada, son unos inútiles. Y después que yo me muera, ¿qué me importa? ¿Qué harán, pobre tipo? Sin mí. Claro, soy yo. Si vos sos adolescente, qué sé yo, pero entrás como por el túnel, ¿verdad? Entrás como un caballo. ¿Está?
O sea, todos estos tipos pueden ser cualquier cosa menos idiotas, eso está claro. Entonces, claro, entonces el hombre vive en completa opción y tiene que, actuando libremente, o sea, con autonomía absoluta, se define y se construye a sí mismo. Cuanto más intensamente actúe, tiene una personalidad más rica. Entonces identifica, por eso es existencialista y por eso es ateo también, existencialismo ateo, digamos. Identifica, en definitiva, la persona con su obrar, con sus actos. Y Dios no existe, entonces sin ningún límite, no hay límite para nada. Entonces él propone un ateísmo coherente, porque él decía, en el fondo los ateos anteriores no fueron coherentes. Yo quiero un ateísmo coherente, o sea, un ateísmo desde el principio hasta el final, absolutamente coherente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué dice? La filosofía moderna suprimió a Dios, pero no suprimió los preceptos morales. Y los preceptos morales vienen de Dios. Yo quiero ser un ateo coherente, con lo cual tengo que destruir todos los preceptos morales. Hay que destruir todos los preceptos morales. No debe haber ningún solo precepto moral. Porque cualquier precepto moral, de algún modo, es una imagen de Dios, un reflejo de Dios, una consecuencia de Dios. O por lo menos de la idea de Dios que tengan los demás. Porque los preceptos morales sin Dios no se sostienen. Y eso demuestra que es un tipo inteligente, porque es así. Entonces, si no hay Dios, y por encima, o sea, y antes y después del obrar humano, no hay ningún Dios por encima, ni antes ni después del obrar humano, entonces no puede haber ley. No puede haber ninguna ley. Porque ¿cuál sería el fundamento de la ley? Si Dios no existe y lo que yo hago estoy haciendo autónomamente lo que quiero, construyo en mi personalidad. Si hay una ley, esa ley me va a impedir desarrollar mi personalidad, por lo tanto es mala, la tengo que destruir, porque es destructiva. Cualquier ley es destructiva, me destruye a mí mismo. Al destruir mi personalidad como lo único que tengo en mi personalidad, no hay nada antes ni nada después, me está destruyendo a mí mismo. Por tanto yo es una lucha por la supervivencia, o la ley o yo, o destruyo la ley o la ley me destruye a mí. Todo tipo de leyes. Pues, las leyes divinas son las peores, pero esto ataca a todo tipo de leyes. De hecho, Sartre era un tipo deleznable en su vida personal, digamos. Sartre hay que leer algunos escritos autobiográficos, pero lo que pasa es que los tiene perdidos, Simone de Beauvoir, porque ellos eran el gran amor, pero el gran amor entre ellos era un amor mitad platónico, mitad no tan platónico, evidentemente, pero habían decidido que no iban a casarse. Los dos estaban enamorados, tiernamente enamorados, pero decidieron, nosotros no nos vamos a casar, porque si nos casamos estamos admitiendo una ley, ¿cierto? Estamos realmente borrando con el codo todas nuestras teorías, entonces no nos vamos a casar. Y no solo eso, sino que además, como no tiene que haber ninguna ley, tenemos piedra libre para mantener relaciones entre nosotros o con cualquiera. Y entonces tampoco convivían, sino que vivían a la vuelta. Vivían en casas a la vuelta. Entonces algunas noches la pasaban juntos, otras noches la pasaban con otros, otras noches, no sé, porque era parte de esa libertad. Entonces hoy los dos nos sentimos bien, entonces bueno, dormimos juntos. No nos sentimos bien, me duele la cabeza o qué sé yo, entonces me voy a mi departamento, no te veo, no te llamo por teléfono, no. O sea, una relación completamente libre, pero claro, en esa relación completamente libre, el que salió ganando fue Jean Paul, porque cuando eran más o menos los dos jóvenes, bueno, tenían opciones los dos. Llegado a cierta edad, Simón perdió toda opción, se quedó sin opción, y él seguía con todas sus alumnas, tenía cada vez más opciones, ¿verdad? Porque daba clases en la facultad, y entonces a la francesita, la verdad que les encantaba el profe, entonces tener que pasar una noche con su profe le parecía fantástico, con lo cual, Simón se queja amargamente de que esa ley impuesta por Jean Paul, que ella la aceptó, pero que en el fondo había algo que le decía que estaba mal, pasados los años, ella sangra por la herida diciendo que se había equivocado, etcétera, etcétera. ¿A dónde se ve todo esto? Es decir, ese Jean Paul que decía antes de mí no hubo nada, después de mí no hubo nada, lo llevó también a su vida personal. Y al supuesto amor de su vida, él lo destruyó.
sin ningún problema, no se hizo ningún remordimiento de conciencia. Bueno, entonces el hombre al actuar crea todo, y entre las cosas que crea es su propia norma moral. ¿Le suena esto? Que cada uno es dueño de decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, mi verdad, tu verdad, mi moral, tu moral. ¿Suena esto? Bueno, este es Jean-Paul de acá a la China, no es el único que dice esto, pero Sartre lo planteó en un momento contemporáneo. La única, y ahora viene otra cosa muy importante en Sartre, y esto explica la guerrilla, y no solo la guerrilla, explica otras cosas más. La única norma moral es el compromiso. La única norma moral es el compromiso. ¿Qué entiende él por compromiso? Entonces, el hombre debe entregarse completamente en cada opción. O sea, el compromiso es, si yo elijo una cosa, como tengo autonomía completa para elegir lo que quiera, bueno, yo puedo elegir lo que quiera. Como puedo elegir lo que quiera, cuando elijo eso, cualquier cosa que sea, porque todo es válido, me tengo que entregar completamente a esa opción que tuve. Y esto encaja perfectamente con la revolución, con esos jóvenes que entregaron su vida, sus vidas y toda su vida, porque el guerrillero era, la militancia del guerrillero era toda su vida, a un futuro incierto que no sabía si lo iba a disfrutar o no lo iba a disfrutar, si era una pieza de un engranaje que iba a quedarse en algún combate o poniendo una bomba que le explote encima. Toda la vida del guerrillero, lo que hemos vivido esa época, y a lo mejor hemos tenido algún amigo o compañero guerrillero, sabemos perfectamente lo que significa esto, porque además otros optamos en esa misma época por esto mismo, por el compromiso, pero en un sentido completamente distinto. Entonces también entregar toda la vida completamente a un ideal, a una opción libre. La diferencia está que en este caso la opción, al ser con autonomía absoluta, en el fondo no es una opción libre, sino que es una opción libertina. Por eso la guerrilla podría ser una opción libertina, porque yo mato para imponer un proyecto político. Eso es libertinaje, eso no es libertad. Yo no puedo decir que soy libre matando a propósito a una persona para imponer mis ideas políticas. Eso no es un hombre libre, eso es un libertino. Otros en esa misma época optamos por una decisión verdaderamente libre, es decir, optar por el bien y por la verdad, pero con las mismas energías, es decir, toda mi vida gira en función de esto. O sea, la idea de compromiso de Sartre es rescatable. Cuando yo opto, tengo que entregarme en cuerpo y alma, tengo que entregar toda mi vida a esa opción, por lo menos en las opciones fundamentales. Evidentemente, cuando uno va a un restaurante y elige, voy a una milanesa con papa frita, le entregamos en todo caso el estómago, pero no le entregamos toda la vida a la milanesa con papa frita, ¿se entiende? Eso está claro. Pero cuando hablamos de opciones importantes en la vida, esta idea del compromiso es muy importante y se ha perdido. La generación actual la ha perdido, y la ha perdido como consecuencia precisamente de la desmesura a la que llevó el compromiso sartreano. Nada antes que yo, nada después que yo me construyo optando, me tengo que comprometer con alma y vida en esas opciones que tomo, pero no solo se explica en este contexto la guerrilla, porque esa fue una opción, hubo distintas opciones en esa época. Fue también en esa época Woodstock, festivales de los hippies. Los hippies son Sartre, los hippies es otra derivación, es decir, es el tipo que dice, no, yo no quiero la guerrilla, no quiero matar a nadie, hagamos el amor y no la guerra, fue la respuesta. Mayo del 68. Mayo del 68 es Sartre puro, es Sartre en su más pura esencia, pero en mayo del 68 coexisten diversas corrientes, todos hacen la revolución, todos voltean, digamos, quieren voltear a De Gaulle y al orden instaurado, todos, pero con distintas opciones. Unos eran marxistas. Sartre en mayo del 68 era marxista. Poco después, en el mismo año 68, en Checoslovaquia se levanta la revolución de los claveles,
que es reprimida por los tanques rusos, y ahí Sartre empieza a desengañarse del marxismo. Entonces, pero todavía en mayo del 68, Sartre es el apogeo del marxismo en Sartre. O sea, él hace mayo del 68 para intentar imponer de algún modo el marxista, porque él era marxista. Pero en mayo del 68 había otra serie de estudiantes que tenían otras ideas completamente distintas. Compartían con Sartre esto de que era importante hacer, de que era importante el compromiso, de que había que entregarse en cuerpo y alma a la decisión que uno tomara, pero sus decisiones eran completamente distintas. Entonces, uno en mayo del 68 tiene un montón de eslogans que son contradictorios. La imaginación al poder, ese es un eslogan. Hagamos la guerra y no el amor. Perdón, hagamos el amor y no la guerra, ese es otro eslogan. Entonces son distintas vertientes que confluyen en un hecho político concreto, que todos tienen como mar de fondo la doctrina de Sartre. Lo que pasa es que las opciones son distintas. Las opciones son distintas. Entonces, unos optan, entonces el movimiento hippie, un poquito después de mayo del 68, Woodstock creo que es en el 69, al año siguiente, y es una derivación de mayo del 68. ¿Qué es Woodstock? Que se juntan, no sé, dicen 500.000 hippies, no sé cuánto, nadie sabe cuántos hubo, pero bueno, se juntaron en un recital durante, no sé, 2 o 3 días, que estaban continuamente en recital de rock. Bueno, ahí por supuesto se drogaban, hacían cualquier cosa, es decir, eso era el nacimiento, más que el nacimiento sería la entrada en sociedad del movimiento hippie, fue ahí. Pero fíjense, entonces, unos jóvenes decidían entregarse a la revolución, otros se entregaban a las drogas, al rock y al sexo. Pero todos coincidían en que entregarse con todo, en la desmesura de la entrega. Le doy toda mi vida a esto, sea el rock o las drogas, el rock y las drogas, o sea la revolución. La desmesura del compromiso por la revolución frente al fracaso de la revolución, ¿qué causó? Que en los fracasados revolucionarios se aburguesaron. Todo lo que ellos se habían indignado, habían insultado, habían despreciado en sus padres, en sus abuelos, en sus tíos, en la sociedad en la que les tocó vivir, etcétera, etcétera, todos esos vicios los tomaron, corregidos y aumentados. Y los tenemos, son todos multimillonarios. Eso por un lado. ¿Y el movimiento, en qué terminó el movimiento hippie? ¿Cuál fue, así como decíamos, la derrota militar en el campo militar? Fue la destrucción de la guerrilla. ¿Cuál fue la destrucción del movimiento hippie? Del que quedan bolsones, en el bolsón. Digamos, quedan, pero ya no existe más. Como ya a nadie atrae, nadie le dedica su vida al movimiento hippie, pero ni loco, ni chupado. Otra cosa es que escuche un rato rock, eso es otro tema. Pero dedicarle mi vida al movimiento hippie, ni loco. Y si me drogo, son drogas blandas, no las drogas. ¿En qué termina el movimiento hippie? Y en sobredosis y en SIDA. La sobredosis y el SIDA destruyeron el movimiento hippie. Todos los íconos del movimiento hippie murieron o de sobredosis o de SIDA. Entonces la generación siguiente dijo, unos murieron, los guerrilleros murieron en el campo de batalla, los otros murieron a los 20 años, 22 años como drogadictos, o a los 35 de SIDA o 40 de SIDA. No quiero nada de esto. Entonces me meto en el concepto de libertad contemporáneo. Si se entiende estos dos autores, y se entiende la influencia e incluso se entiende la proyección que tienen en nuestros días, por supuesto muy retocado, por supuesto ¿por qué? Porque los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado. Para Sartre, el hecho de que cada uno haga lo que quiera es conquistar la verdadera libertad, y en definitiva es lo que planifica el ser humano. Si yo no puedo hacer lo que quiero, no puedo desarrollar mi personalidad, y como lo único que tengo es mi personalidad, me estoy degradando, soy menos de lo que podría ser. Esa es la razón de bien, ese es el engaño. Él ve eso, que eso es bueno, o sea, desde cierto punto de vista tiene razón, hay una cierta bondad en eso que dice. Lo que pasa es que si yo
saco el hecho objetivo de la bondad y la maldad, entonces termino en cualquier cosa. Pero si yo me manejo en el campo del objetivo, Sartre es muy bueno. O sea, una persona que tiene convicciones y formación religiosa y toma la idea de compromiso de Sartre, es un santo pero bestial. La historia de la cultura, la historia es una sucesión de hechos y la cultura, de algún modo hay una cierta evolución, no evolución en el sentido de que vaya progresando siempre o que vaya en decadencia siempre, sino que la evolución es un electrocardiograma, ¿no? Sube o baja, pero evidentemente ningún autor empieza a escribir desde la nada o empieza a pensar desde la nada, como si los autores anteriores no le hubieran influido. Por supuesto que acá hay una influencia recíproca de un montón de autores y de un montón de elementos culturales que hacen que un autor tenga una forma de ver las cosas que después se refleja en su pensamiento. Aún en su pensamiento más original, todos unimos nuestras raíces en anteriores pensadores, e incluso en lo que hemos vivido en nuestra casa. Eso es evidente. Yo no puedo decir que Sartre salió de la nada, o que Gramsci salió de la nada. Al contrario, si se siguió más o menos la exposición, vemos que continuamente se hace la referencia al mundo contemporáneo que ellos vivían y a la situación que tenían y cómo ellos se adaptaban a la situación que tenían en lo que iban diciendo. Por eso Sartre va pasando del existencialismo ateo, pasa al marxismo, después se hace eurocomunista, después él toma a Gramsci, lee a Gramsci y le impacta y lo toma. Bueno, es evolución de su propio pensamiento. Lo que pasa es que ya ahí ya es un pensamiento menos original, ya es un pensamiento menos interesante, el de Gramsci, el de Sartre, y lo que le pasa a Sartre es que su vida, lo que pasa es que a medida que va creciendo en edad, él se va dando cuenta que se le va acabando el reloj, se le va acabando, entonces, y que su vida en el fondo no le satisface del todo. Entonces, a los últimos años de su vida, ¿qué fue lo que le dio la aparente satisfacción vital? Y el ser una estrellita en el mundo cultural francés. Entonces, para él ser una estrellita en el mundo cultural francés, él al comienzo fue un promotor de ideas, un promotor cultural en Francia. Entonces después, cuando quiso vivir de rentas, ¿qué hizo? Se puso siempre del lado que el sol calentaba más fuerte. Entonces ya es un Sartre que no es original, que renuncia a pensar para simplemente ser una estrella del momento cultural. Entonces percibía por dónde venía el movimiento cultural y él se adelantaba, o se hacía el que se adelantaba, y ya no se adelantó más. Entonces termina siendo eso, lo que en definitiva, todos necesitamos algo que de algún modo nos haga sentir bien con nuestra propia vida, nos haga sentir satisfechos en nuestra propia vida, porque si no nos suicidamos. Bueno, lo que a él le hizo sentirse satisfecho en su propia vida fue esa aura cultural, los alumnos que lo seguían, que lo llamaban, que lo invitaban a dar conferencias. Entonces, para eso, para mantenerse en ese ambiente, lo que él hizo fue mimetizarse con ese ambiente. Entonces, bueno, a ver por dónde calienta el sol, yo digo eso, radicalizo un poco, entonces sigo siendo el snob de siempre, pero en el fondo perdió toda originalidad en su pensamiento. Esa es la realidad. Entonces, esto, ¿en qué impacta? Bueno, termina en eso, es decir, termina el desmesuramiento de Sartre, digamos, el desmesuramiento de Sartre hace que la siguiente generación tenga una reacción contraria, o sea, una reacción pendular. Entonces, si para la generación de Sartre la humanidad, lo propio del ser humano, es decir, lo que me planifica es el compromiso, es decir, optar libremente por lo que quiero, pero optar, y una vez que opté, me juego en alma y vida en eso para lo cual elegí. La generación siguiente, en ese movimiento pendular, hace exactamente lo contrario, que es la negación del compromiso. Se queda con algo de Sartre. Lo importante es la opción autónoma. Sigue sin haber Dios, sigue sin haber leyes, no reconozco ninguna autoridad. Los chicos ahora no reconocen ninguna autoridad, ni los padres, ni los docentes, ni nada. Yo no reconozco ninguna autoridad.
quizás con más violencia, por supuesto, que antes, porque ya hay una generación de gente que no reconocía, sus padres no reconocían la autoridad, con lo cual los hijos menos van a reconocer la autoridad cuando los padres no la reconocían. Entonces, toman eso, pero dicen, en definitiva, la libertad la reducen a la libertad de opción. La libertad es poder elegir, pero cuando yo elijo, perdí mi libertad. Entonces no debo elegir, entonces no me tengo que comprometer. Solo elijo cuando no tengo otra opción que elegir. Entonces, si yo voy a un restaurante, volviendo al ejemplo del restaurante, me ponen la carta, yo algo tengo que elegir, porque si no elijo nada, no almuerzo, o no ceno. Entonces, si me obligan, elijo, si no me obligan, no elijo. Entonces tenemos los chicos de ahora que primero no saben qué estudiar. Entonces, el día que se tiene que inscribir, elige la carrera. Después empieza a estudiar un año, no le gusta. Entonces va otro año, 2 años, otra carrera, no le gusta. Después, otros sí les gusta y termina, porque cuando termina, claro, antes que ponerse a trabajar, dicen, no, tengo que hacer un máster, o tengo que hacer esto, o tengo que completar con otra carrera. Lo importante es no trabajar. Porque si yo trabajando me comprometo, estudiando el compromiso es mínimo. ¿Cuál es el éxito de los celulares? ¿Por qué se venden millones y millones y millones de celulares? Porque permiten opciones infinitas. La marca tal hay 18 marcas. El color hay 18 colores. Las funciones que tienen, 450.000 funciones cada una. Además, los distintos planes, los chips, cambio el chip, tengo el gozo. Mantengo el aparatito y cambio el chip. Mantengo el chip y cambio el aparatito. Me cambio de plan. Tengo Movicom, tengo no sé cuánto, y entonces cambio de plan. Entonces tengo siempre infinitas. Yo solo elijo cuando tengo muy facilitado la posibilidad de cambiar la opción. Entonces solo ahí elijo. Porque eso también sí puedo elegir, porque no me compromete, porque yo puedo cambiar de opción. Por eso los chicos conviven pero no se casan, porque casarse es un compromiso y lo que hay que hacer es huir del compromiso. Entonces fíjense, tenemos la misma idea perversa y falsa de libertad como autonomía absoluta, pero con 2 opciones completamente distintas. Una primera opción era, yo tengo que comprometerme con alma y vida. La opción actual es mucho más triste, porque no tiene salida la opción actual. La otra sí, uno podía comprometerse en algo bueno, con alma y vida, entonces fantástico. Tenemos a Juan Pablo II. Contemporáneo de Sartre. Sartre nació en 1910, Juan Pablo II en 1919, son contemporáneos. Perfectamente contemporáneos. Y sí, esa idea de que me tengo que comprometer, los dos la tenía muy clara. Uno se comprometió en algo muy bueno y bueno, salió una obra de arte, ¿verdad? Ahora, el que no se compromete en nada, ¿qué puede hacer con el que no se compromete en nada? Nada, no puede hacer nada. Mientras no se comprometa, no puede hacer nada. Y este es el drama de la generación actual y este es el drama de la educación. Si yo no cambio eso, no puedo hacer nada. No tiene salida. Ahora, bien, esto está. Entonces, yo con esto más o menos termino, pero sacar algunas conclusiones. Algo de Gramsci hay. No en el sentido de que haya una idea de que vuelva el marxismo, que se imponga el marxismo en la Argentina por vía de la cultura, porque el marxismo ya murió para siempre. Ahora, el gramscismo, sí, tomar Gramsci, no con el mismo fin, sino cambiando el fin, pero tomar los medios que propuso Gramsci, eso sí está en boga. Y está en boga actualmente en el mundo en general y en la República Argentina en particular. Cuando ven que la revolución por la vía de las armas pierde, entonces ¿qué hacen? Estudian a Gramsci, se vuelven gramscianos y entonces hacen doctorados en Europa, doctorados en México, etcétera, etcétera. Y cuando vuelven los gobiernos civiles en América Latina, se meten en las secretarías de Cultura o Ministerio de Cultura y en los Ministerios de Educación. Y todos estos tipos son gramscianos. Pero gramscianos reciclados, o sea, no para imponer el marxismo, porque ya después de la caída del muro de Berlín y de la cortina de hierro, el marxismo murió. Ellos se han dado cuenta que el marxismo murió. Pero sí, lo que quieren es mantener la idea de un pueblo idiota para poder manipularlo en beneficio propio. No ya por la revolución, no por el marxismo ni nada por el estilo, sino ya ahora totalmente ellos aburguesados, llenos del dinero que han robado y llenos de los títulos que han robado también, porque en España les regalan los títulos a los guerrilleros.
En Suecia les regalaban los títulos, tienen doctorado, no iban nunca a clase, como eran refugiados, les tenían que regalar el título. Entonces, bueno, se cansaron de robar títulos y se cansaron de robar dinero, pero la técnica gramsciana la mantiene. Todo el sistema educativo argentino, la nueva ley educativa, el sistema de los contenidos mínimos, todo eso es gramsciano, los contenidos transversales, todo eso es, digamos, son actualizaciones de Gramsci. La idea es la de Gramsci, la estrategia es la de Gramsci, estos son simplemente formas de concretar a Gramsci con un objetivo distinto, porque el objetivo de Gramsci se acabó. Establecer un único sistema educativo, las escuelas comerciales, o sea, la ley abolía todo, no solo las escuelas técnicas. El pensamiento único es lo que está sucediendo a nivel universitario, lo que está sucediendo ahora, por ejemplo. ¿Qué sucede? Ahora está el caso de Paraná, de la chiquita embarazada, discapacitada. Entonces, ¿cuál es el pensamiento único? Que nadie puede decir que ese chiquito tiene derecho a la vida, porque lo destrozan. A la jueza que largó la medida cautelar para proteger, la quieren echar. El pensamiento único es que el que piensa distinto hay que destruir. Entonces, el pensamiento único se plantea en términos intelectuales, donde todos tenemos que pensar lo mismo. El que no piensa lo mismo no publica, no le publican, no le dan cátedra. Vos si vas en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, no podés acceder, si tenés un pensamiento distinto al pensamiento único, no podés acceder a ninguna cátedra. ¿Por qué? Porque te hacen el concurso, en el concurso los profesores que toman el concurso tienen un pensamiento único. Es decir, pensamiento único no quiere decir que no haya matices, pero el pensamiento único quiere decir que tenés que ser inmanentista. O sea, hay algunas coordenadas, tenés que ser ateo, algunas coordenadas, después puede haber matices, efectivamente hay matices dentro de la Facultad de Filosofía, no que todos piensen exactamente lo mismo de todo, al contrario, como son intelectuales se pelean en todos los puntos, pero se pelean en lo periférico. En los puntos esenciales solo hay un pensamiento único, no podés ganar ninguna cátedra si no formas parte del pensamiento único. No te van a publicar ningún libro en una editorial importante si no formas parte del pensamiento único. A ver, algunos hechos concretos. En los años 50, el 80% de los medios de prensa de Estados Unidos lo manejaban 1000 personas. En los años 50 en Estados Unidos, el 80% de los medios lo tenían 1000 personas. Hoy, el 80% de los medios en Estados Unidos, que son muchísimo más poderosos que en los años 50, hoy lo tienen 10 personas. Ese es el pensamiento único. Se juntan esos 10 y deciden qué es lo que... ¿Vos creés que lo que pasa en el mundo es lo que te pasa a la CNN? La CNN determina qué es lo que nosotros tenemos que creer que pasa en el mundo. Y eso te va generando el pensamiento único. A través de los medios por un lado, a través de las universidades o las editoriales. Hay una editorial, LexisNexis, esto no sé si algún abogado, estudiante de Derecho, lo que sea, bueno, en Argentina tiene una industria editorial jurídica muy importante. Para que se hagan una idea, el 10% de los títulos que se publican por primera vez en la Argentina es de libros jurídicos. El 10% de todos los títulos, no de la tirada, sino de los títulos. El 10% de los títulos que se publican en la Argentina, títulos nuevos, o sea, obras originales, que se publican en la Argentina, el 10% son libros jurídicos. El 10%, muchísimo. Todos los libros jurídicos argentinos se venden en toda Latinoamérica. Vos vas a una librería jurídica a México y tenés el 20-25% de los libros son argentinos, editados en Argentina, no solo son libros editados en Argentina, aparte de lo que puedan editarle a argentinos en el exterior, que es otro capítulo. Cualquier lugar de Latinoamérica que vaya, los libros, fuera de, si es un país importante, con una producción jurídica importante, la mayoría de los libros son de ese propio país. Si ese país no tiene una producción jurídica importante, son argentinos el número uno. O sea, vos vas a Costa Rica, a la librería jurídica, la mitad de los libros son editados en Argentina. Así de simple. Entonces, para que te hagas una idea. Bueno,
Entonces acá había un montón de, evidentemente, para mantener todo este mercado que hay un montón de editoriales. Bueno, LexisNexis es una editorial jurídica inglesa que ¿qué es lo que ha hecho en los últimos 20 años? Ha ido comprando las principales editoriales jurídicas de todo el mundo. Y en Argentina ha comprado las principales editoriales jurídicas. Entonces hoy por hoy mantienen la marca, pero tienen un mismo dueño, un único dueño, que es LexisNexis, que, repito, es el dueño de las principales editoriales jurídicas de todo el mundo, por lo menos del mundo occidental, no sé si en Japón, en China, pero digamos Europa y América. LexisNexis tiene las principales editoriales jurídicas de toda esta parte del mundo. Y eso va, con el tiempo, va a generar un pensamiento único.